El día de ayer, la Sociedad Argentina de Nefrología se conmemoró juntamente con la comunidad médica mundial el Día del Riñón. El Día del Riñón, sí, precisamente el 13 de marzo es donde se celebra el Día Mundial del Riñón, y la SAM, como decía Juan, se sumó a esta conmemoración, a esta celebración con el lema, lo voy a leer específicamente: enfermedad renal crónica y envejecimiento, en busca de la concientización, como decías vos, y bueno, y tratar, no preocupar, sino ocupar y lograr que todos tomemos conciencia y nos hagamos los controles necesarios de un órgano tan noble y tan importante en nuestro organismo. Apoyándome en tus palabras, Gaby, tan noble, es uno de los órganos más nobles y el que menos, según mi criterio, uno de los que menos prensa tienen, lamentablemente. No es mediático el riñón. No es mediático. Entonces es muy silencioso, no nos avisa nunca, y cuando nos avisa, lamentablemente, ya tenemos un problema. Pero de ese tema no vamos a hablar nosotros. Por supuesto que no. Nos acompaña hoy el doctor Carlos Luis Blanco, que es médico nefrólogo, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Aeronáutico Central y consultor del Servicio de Nefrología del Hospital Naval, secretario de la Sociedad Argentina de Nefrología y profesor también de la Universidad de El Salvador, entre otras cosas. Con él vamos a tratar sobre estos temas, vamos a tratar de desarrollar, de desentrañar un poco toda la problemática del riñón, todo aquello que debemos saber, como bien dijo Gaby, para informarnos, para estar atentos a cualquier síntoma que podamos tener y recurrir, por supuesto, a la palabra de nuestro médico amigo. ¿Qué te parece, Juan? Si vamos a nuestros auspiciantes, y a continuación estamos con el programa. El doctor Carlos Luis Blanco, como muy bien dijo Gaby al comienzo, nos acompaña, médico nefrólogo, nos acompaña el día de hoy. Gracias, Carlos, por estar con nosotros, para tratar de desentrañar e instruirnos sobre estos temas tan importantes que hacen a un órgano que poca prensa tiene, o me equivoco. Bueno, primero gracias a ustedes por la invitación. La prensa que tiene el riñón lamentablemente es nula. La importancia, o sea, del órgano es trascendente, tal es así que para la Organización Mundial de la Salud, el tema que nosotros tratamos en estos días, que es la enfermedad renal crónica, es denominada, junto con la diabetes, la pandemia del siglo XXI, es decir, la enfermedad que va a regir los destinos de la salud pública durante este siglo. ¿Por qué? Porque hay una gran incidencia, como ustedes saben, y también el público, de pacientes diabéticos, hipertensos, y muchos de ellos después terminan en una enfermedad renal crónica, la cual no tiene muchas variedades de tratamiento, y los que hay son carísimos. Entonces el problema es un problema de salud pública, dado los costos de los tratamientos. Y siendo un órgano tan importante y noble como dijimos al comienzo, ¿a qué se deberá esto de la propaganda nula que tiene? Por un lado, es un órgano silencioso, no da sintomatología importante. Es muy común, y a veces la gente que nos ve confunde lo que es las enfermedades nefrológicas o de riñón con las enfermedades urológicas. Y las enfermedades urológicas, que manejan nuestros primos hermanos médicos, los urólogos, que son cirujanos, dan más sintomatología. Si uno orina sangre se asusta, por ejemplo, o si uno tiene un cuadro con mucha fiebre o aparece alguna tumoración. En cambio, la enfermedad renal crónica, que es la más importante dentro de la nefrología, es una enfermedad silenciosa que no se va manifestando y hace que la consulta habitualmente no se realice. Nosotros siempre, cuando hablamos a los alumnos, les explicamos que la nefrología es una especialidad de derivación. Uno, si le duele el pecho, va al cardiólogo porque se asusta. En cambio, al nefrólogo no va. Habitualmente es una especialidad de derivación. Nos manda otro especialista al paciente. ¿Y es verdad que alguna persona, cuando le duele la espalda, porque posiblemente sea un problema renal, pero primero consulta a un traumatólogo, a un kinesiólogo, porque cree que el dolor se debe a un tema muscular? Exactamente. La lumbalgia es una de las causas más comunes de consulta en todo el mundo, a un consultorio de clínica general. Habitualmente son trastornos musculares osteoarticulares, pero también muchas veces son trastornos renales. Y esos trastornos pueden tener cierta gravedad. Por eso es importante, y nosotros recalcamos a los especialistas, la derivación precoz
al médico especializado en la enfermedad renal en esos casos para tratar de detectar la enfermedad precozmente, porque tampoco es fácil detectarla si uno no la piensa. Claro. Sí, que a raíz justamente de la comunicación que se debe realizar, que nunca alcanza, nunca es suficiente, pero sé que ustedes están desplegando en estos días una actividad muy importante, justamente con el público en general. ¿En qué consisten estas actividades? Bueno, básicamente una mínima historia. Hace 9 años se crea el Día Mundial del Riñón. El Día Mundial del Riñón es el segundo jueves de marzo de cada año, o sea, este año se celebró el día de ayer, y básicamente la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales, muchas de ellas a cargo de pacientes, crearon este día para concientizar, por un lado, a la población, y por otro lado, y muy importante, a todas las autoridades gubernamentales de todos los países que se dedican a la salud pública, para tratar de concientizar sobre la enfermedad, la frecuencia que tiene y la problemática que trae, porque la calidad de vida del paciente renal no es buena, y los tratamientos, como dije antes, a los que se va a tener que someter si no actuamos precozmente, son muy onerosos. Cuando vos hablas de actuar precozmente, ¿a qué haces referencia concretamente? La referencia concreta, esto va dirigido más que nada a los colegas, y a la población en cuanto a que sepan que tiene alguna enfermedad relacionada. En general uno sabe si es diabético, si tiene algún paciente diabético en la familia, si es hipertenso y algún pariente hipertenso. Hay algunas enfermedades que son heredofamiliares, o sea que uno sabe que su padre, su hermano la han padecido, y en esos casos motivar a su médico generalista para hacer la consulta nefrológica. Y por otro lado hemos hecho mucho hincapié en los últimos años y enseñanza sobre los especialistas, los diabetólogos, los cardiólogos, los clínicos generales, los médicos que hacen medicina familiar, para que investiguen, busquen y pidan los estudios necesarios para detectar precozmente la enfermedad y derivarlos a nuestra consulta. Se supone que una persona que tiene problemas de diabetes o colesterol o hipertensión, demás, sí o sí va a tener algún inconveniente renal. La gran mayoría de los pacientes diabéticos, si no son bien manejados desde el punto de vista diabético y tienen alguna característica particular, van a desencadenar en una enfermedad renal crónica. Es la primera causa de enfermedad renal crónica en todo el mundo. La hipertensión también. Y todo esto se da de la mano porque la diabetes y la hipertensión traen trastornos cardiovasculares. ¿Por qué esto se relaciona o se interrelaciona? Porque así como el riñón, y es de conocimiento general de la población, es un órgano que se basa en cómo está irrigado, cómo le llega la sangre y cómo sale la sangre, el riñón es uno de los órganos más irrigados que hay. Entonces todo lo que pasa en los vasos pasa en el riñón. Si uno es un paciente diabético que tiene un problema ocular, como es común en los diabéticos, o en las piernas o en el corazón, seguramente, sin darle manifestaciones, ya lo está teniendo en el riñón. Los oftalmólogos, por ejemplo, que están muy avesados en esto, cuando ellos hacen algún fondo de ojo a algún paciente hipertenso y diabético y ven alteraciones, muchos de ellos le dicen al paciente: ¿por qué no consulta a un nefrólogo? Porque lo que se está viendo en el fondo de ojo, que no es ni más ni menos que la arteria y la vena en vivo, es el único que la puede ver, está pasando seguramente en el riñón también. Sería bueno, como nosotros dijimos al comienzo, de tomar conciencia, no la población me refiero. También sería bueno que tus colegas, los cardiólogos básicamente, trato de no ser irreverente, ¿no?, con tus colegas, pero que se acostumbren a hacer esa derivación, porque te medican algo y listo, ya te fuiste y se acabó el tema, ¿no? Pero sería bueno la investigación posterior, ¿no?, la derivación a un nefrólogo. En medicina es fundamental la interrelación. Exacto. Esto es un arte o ciencia, como se quiera, pero que tiene que estar interrelacionado. Entonces es muy importante. En los últimos años se avanzó mucho en esto, y la verdad que los diabetólogos, los cardiólogos, los endocrinólogos están derivando precozmente a los pacientes, y esto se está viendo a nivel mundial, que lo que se está logrando es una detención
de la progresión de la enfermedad. O sea, se detecta precozmente, la enfermedad va a seguir avanzando, pero se puede hacer que avance muy lentamente. Y ya en todo el mundo, incluso en la Argentina, donde nuestra especialidad, como muchas otras especialidades, están a la vanguardia en la parte médica, ya estamos viendo también que muchos pacientes bien llevados, bien tratados, en forma conjunta, porque el paciente lo va a seguir viendo el cardiólogo, el diabetólogo, con el nefrólogo, esos pacientes llegan a necesitar un tratamiento de diálisis, por ejemplo, que es lo que la gente conoce, un trasplante eventualmente, pero en etapas mucho más tardías. Y algunos ya están llegando a no precisarlo. ¿Hay estadísticas en nuestro país de qué cantidad de personas sufren algún problema renal? Bueno, esto por ahí te asombra, pero hay estadísticas mundiales. En Argentina las estadísticas no somos muy fuertes en estadísticas, pero la Argentina en esto se maneja como los países avanzados. 1 de cada 10 personas en todo el mundo tiene alguna enfermedad renal, algún grado de enfermedad renal. Este año, el día de ayer que celebramos el Día Mundial del Riñón, el tema, como vos dijiste, era la enfermedad renal crónica y el envejecimiento. ¿Por qué la Organización Mundial le dio tanta trascendencia a esto? Porque entre los 65 y los 75 años ya no es 1 de cada 10, sino 1 de cada 4 o de cada 5 personas tienen problemas renales. Y si superamos los 75 años, y cualquiera de nosotros tiene familiares con más de esa edad, 1 de cada 3 tiene problemas renales. La población cada vez es más anciana, los chicos que están naciendo en esta década se calcula que van a llegar en una proporción importante a tener más de 100 años, entonces esta entidad se va a ver cada vez con mayor frecuencia, por eso es importante detectarla. De ahí el lema que ustedes adoptaron este año, el tema del envejecimiento, de la enfermedad crónica renal y el envejecimiento. Exacto, la Organización Mundial toma un tema, que este año tomó que es un tema realmente que nos pareció a todos los países muy importante. Nosotros lo tomamos y la Sociedad Argentina de Nefrología implementa las acciones que se desarrollan en el país. Acá en el país tenemos un órgano muy importante que trabaja con los ancianos y al cual nos hemos acercado y colaboró activamente en todo esto, que es el PAMI. No en todos los países hay un organismo de esta característica. Acá ha sido muy importante también el apoyo que tuvimos de entrada. Ni bien presentamos nosotros esto, ni bien les contamos cuál era el tema, tuvimos un apoyo también de ellos para poder llegar a la población añosa, porque es importante, porque también se puede hacer prevención a pesar de la edad, y eso es trascendente. ¿Cuál sería la forma de prevenir? Justo esa pregunta es la que iba a hacer. ¿Cómo podemos prevenir una enfermedad renal? El tema es el siguiente, la única manera de detectarlo muy precozmente es mediante análisis, porque los síntomas cuando aparecen ya es tarde. ¿Análisis de sangre y orina? Entonces, los análisis básicamente son de sangre y orina, son muy sencillos. El de sangre, el más importante, se llama creatinina. La creatinina es una sustancia que nos dice cómo están dando los riñones. Y nosotros, mediante cálculos que hacemos, con fórmulas, podemos saber exactamente cómo está funcionando el riñón de esa persona. Y con respecto a la orina, es la pérdida o la aparición de pérdida de proteínas en la orina. Esto es muy precoz. Es tan precoz que esta enfermedad, que tiene 5 grados, su primer grado es simplemente cuando la creatinina sube un poco o aparece un poco de proteína en la orina. Y el enfermo no tiene ningún signo ni síntoma de enfermedad. Tenemos que irnos a la pausa, pero voy a dejar una pregunta. Una persona cuando tiene problemas diabéticos, por ejemplo, no puede comer de azúcares, tiene que cuidar con la alimentación. Cuando tiene problemas cardíacos también, grasas y demás. ¿Cuál es la forma de, si yo sé que tengo un problema renal, cuál es el tratamiento a seguir? ¿Existe algún tratamiento que me ayuda a mantener una mejor calidad de vida sin ser medicado? Y yo te voy a dejar otra pendiente también, Después te la vamos a recordar porque son varias. Pero, el tema es la aparición de la enfermedad renal. ¿En qué momento de la vida se puede presentar? ¿No? ¿Los chicos son pasibles también de esta enfermedad? Bueno, pero todo después de la pausa, por favor, director.
Estamos ya en la última parte del programa, estamos en compañía del doctor Carlos Luis Blanco, médico nefrólogo. Habíamos dejado un par de preguntas pendientes para este momento del programa. Vamos a ordenarlas. En principio vamos a tomar la pregunta de Juan, que ¿desde qué momento, desde qué edad una persona puede tener problemas renales? No, las enfermedades renales se ven a cualquier edad. Hay enfermedades renales genéticas, o sea que los chicos nacen con estas enfermedades, algunas heredofamiliares, una muy conocida porque es bastante común en todo el mundo y en nuestro país también, es la poliquistosis renal, que es una enfermedad que habitualmente uno sabe si algún hermano, abuelo, tío, padre la ha tenido, y después de ahí en el adulto joven, en el adulto y en el anciano. Cada edad tiene su tipo de patología, pero desde chico se puede ver. Tal es así que, así como la nefrología es una rama de la medicina interna, que es la clínica médica, una rama de la clínica médica, nosotros somos clínicos, existe la nefropediatría, que es una rama de la pediatría, o sea que hay pediatras que se dedican a nefrología pediátrica y tratan las enfermedades propias de los chicos, ¿no? Yo me dedico a la parte de adultos, básicamente. Bien. La otra pregunta era, ¿de qué forma podemos mantener una mejor calidad de vida sabiendo que tenemos una enfermedad renal? Y yo había puesto el ejemplo de los diabéticos no pueden comer azúcar. Bueno, algo similar. ¿Qué pasa con los enfermos renales? ¿Cómo no? La idea es la siguiente. Cuando el paciente lo deriva a otro especialista, un médico generalista, porque ha encontrado una alteración de la creatinina o de la proteína en orina, que son las dos cosas trascendentes hoy por hoy, para hacer esto precoz y encontrar a la enfermedad en su primera etapa, a partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Aconsejamos y acompañamos al médico de base, o sea, al diabetólogo si es un diabético, al cardiólogo si es un paciente hipertenso, etcétera, en cuanto al tratamiento. Y el tratamiento no es medicamentoso, que eso vos lo preguntabas. No hay remedios para curar la enfermedad renal crónica, no hay drogas. Lo que existe son medidas generales, básicamente de tipo dietéticas. A nosotros nos odian un poco los pacientes porque imaginemos el ejemplo más típico. Un paciente diabético de 50, 60 años que es hipertenso, porque eso es habitual. Entonces acude a la consulta y entra con una dieta con la cual puede comer pocos azúcares por su diabetes, no puede comer con sal por su problema de hipertensión y nosotros restringimos en los estadios más avanzados, no en los primeros estadios, pero en la fase 3, 4 y 5 de la enfermedad, restringimos la ingesta de proteínas, con lo cual la dieta del paciente se hace bastante difícil. Por eso trabajamos codo a codo con los nutricionistas, tanto en el consultorio externo de la especialidad, como cuando el paciente lamentablemente llega a un tratamiento como es la diálisis, donde también en todos nuestros centros de diálisis hay nutricionistas que trabajan codo a codo con nosotros, porque es muy importante manejar estas dietas que no son fáciles, son complejas. Carlos, vos mencionabas que la enfermedad se puede adquirir en forma hereditaria, ¿no? Ya Exacto. Traerla consigo. ¿Y de qué otra manera se pueden adquirir con el resto de la vida? ¿Qué otras Las otras enfermedades comunes, sacando la diabetes y la hipertensión, son las enfermedades obstructivas urológicas, pacientes que por patología, por ejemplo, tumores, de la vía urinaria, de la próstata, de la vejiga, en la mujer de los órganos ginecológicos, de colon, que el cáncer de colon es tan importante por su frecuencia, van tapando toda la zona relacionada en la pelvis de nuestro cuerpo, en la parte inferior de nuestro organismo, y entonces se tapan los uréteres, que son los tubitos por donde la orina llega a la vejiga, se tapan. Si esto se mantiene crónicamente, la enfermedad renal también progresa, y una causa no infrecuente es esta. Otra que me parece importante para la población recalcar es que hay también enfermedad renal crónica debida al mal uso de medicación. La automedicación, ustedes siempre lo repiten, no es buena y en este caso es peor, porque el abuso de analgésicos y antiinflamatorios, como pasa en los pacientes jaquecosos, en los que tienen artrosis o enfermedades reumáticas importantes, conlleva una enfermedad renal crónica. Y en algunos países es una de las causas más importantes de enfermedad renal crónica. Es muy importante el abuso de analgésicos y antiinflamatorios. Muy importante subrayarlo porque, bueno, en Argentina es uno de los
principales países que en el mundo que sea automedicación. Somos primeros en algo. Es tremendo. Sí. Exactamente. Es tremendo. Doctor, ¿qué es un cólico renal? El cólico renal es un cuadro clínico que se presenta como consecuencia de que un cálculo, que es una piedra, se paró en algún trayecto de la vía urinaria. Entonces eso produce un sistema de presión arriba y eso ocasiona dolor. El dolor es muy intenso, el que tuvo un cólico renal, uno dice no se olvida en su vida. Los viejos nefrólogos decían que el cólico renal del hombre es similar al parto de la mujer. Tal es así el dolor que los pacientes que tienen la suerte de eliminarlo, eso se llama en nuestra especialidad y en la urología, se llama el parto del cálculo, porque realmente es muy doloroso. Ahí es importante, hay otro tipo de estudio para los pacientes con cálculos, hay un estudio que se llama estudio metabólico, que son análisis también de sangre y orina, pero que son trascendentes y que por eso los urólogos nos derivan a los nefrólogos a los pacientes para que estudiemos a ver por qué fabrican las piedras. Clásicamente uno tenía, si alguno ha tenido alguna vez un cólico renal hace muchos años, iba a la guardia, le daban una medicación, lo enviaba al urólogo, le daba algún inyectable, le mejoraba y se olvidaba, pero se olvidaba hasta el próximo. Claro. Entonces, en general, los urólogos hace muchos años, tenemos mucha relación con ellos, nos derivan los pacientes, los estudiamos con estos estudios muy sencillos y en casi el 100% podemos diagnosticar cuál fue la causa de la producción. Entonces eso tiene un tratamiento, habitualmente dietético también y a veces medicamentoso, sencillo, y en un 90-95% esa persona no fabrica cálculos nuevamente. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Bien? No, estamos bien, nos queda un minuto y medio. ¿Cuánto tiempo una persona, bueno, rápido entonces ahora pregunto, ¿cuánto tiempo una persona puede someterse a diálisis? Pues no hay tiempo, la diálisis ha evolucionado mucho y ¿de qué va a depender el tiempo que va a vivir en diálisis? De la enfermedad que la llevó a que haga ese tratamiento. Yo he tenido pacientes jóvenes con enfermedades renales puras, o sea, no eran diabéticos, hipertensos, lo único que estaba enfermo era el riñón, con más de 19, 20 años de tratamiento dialítico, y en el mundo hay pacientes que llevan más de 30, 35 años. Esos son pacientes en general donde la enfermedad es solo del riñón. Cuando vos tenés una enfermedad de todo el cuerpo que te enferma el riñón, es otro tema. Claro, ha evolucionado muchísimo. ¿Qué es diálisis? ¿Por qué no se explica bien qué es la diálisis? Es un tratamiento mediante el cual se limpian las sustancias tóxicas del organismo. Hay dos tipos. La hemodiálisis, que es la que más conoce la gente, con una máquina que es como un lavarropa, que va limpiando las toxinas, y la otra que es tan importante y tan efectiva, que es la diálisis peritoneal, que puede efectivizar en la casa del paciente. Carlos, necesitaríamos media hora más para charlar con vos y seguramente al cabo de esa media hora te pediríamos media hora más. Pero bueno, gracias por visitarnos, fuiste muy didáctico y seguramente te estaremos invitando nuevamente para seguir charlando sobre estos temas tan apasionantes, ¿no? Nos vamos, Juan. Nos vamos, Gaby. Gracias.